Comentábamos que el movimiento de raíces hebreas enfatizaba la observancia de la Torá para los creyentes hoy, específicamente la ley de Moisés. Explicábamos también que hacen un énfasis muy fuerte en la necesidad de conocer el idioma y la cultura hebrea, en lo que en cierta manera estamos de acuerdo. Tratamos de estudiar la cultura, qué significan las palabras, pero dentro de un marco sano, ¿verdad? No buscamos encontrarle, ¿cómo dice? Tres pelos al gato, ¿cómo se dice? Tres pies. Gracias. Son patas, es lo que yo decía, por eso no me acordé. Se oponen a las celebraciones comunes, es algo que es muy notorio. Están hablando mucho contra la Navidad, contra la Pascua cristiana, diciendo que se originan en tradiciones paganas que ofenden al Señor. Regularmente, no puedo decir que todos los argumentos, pero por lo menos el 99.9% de esos argumentos son falsos. Los pueden ustedes checar en cuanto a historia y no tienen verdad alguna. Y después de que se oponen a las fiestas, celebraciones comunes, entonces enfatizan la oportunidad de celebrar las fiestas de Dios, que son fiestas que el Señor instituyó para el pueblo judío. Fue Él el que las dio, pero el énfasis de decir las fiestas de Dios es regularmente para después decirte si Dios las dio, ella las puede cambiar. Te estás poniendo contra Dios si no las sigues. Un punto muy importante es que sugieren que la iglesia cristiana se corrompe. Constantino cambia absolutamente todo. Es lo que dicen en base al odio que tiene por los judíos. Él determina qué se va a enseñar y qué no se va a enseñar. Él cambia el día de adoración de sábado a domingo. Y desde entonces la iglesia es corrupta, es apóstata. Y ellos quieren regresar a la enseñanza original. Es lo que ellos manifiestan. En la primera clase les hablaba de la Iglesia del Dios Universal, de donde salen muchas de sus creencias. Y el fundador de la Iglesia de Dios Universal decía que por 8 siglos no se había predicado la palabra de Dios. Él era el único que tenía la verdad o revelación especial, igual que ellos. Entonces se hace un énfasis en la corrupción de la Iglesia. Resalta la identidad hebrea de Jesús. Enfatizan o tratan de probar que la ley que el Señor dio al pueblo judío en el monte Sinaí aplica hacia todos los creyentes, y no se quedan ahí, no es del Sinaí para acá, sino que tratan de decir que esa ley existía desde Génesis y que todos los personajes del Antiguo Testamento antes de Sinaí la seguían. Hemos hablado ya de todo esto. Presentan la teología de las dos casas. Nuevamente las tribus del norte son cautivas, nunca regresan, se pierden, se olvidan de quiénes eran y llegan hasta acá donde estamos. Entonces cada creyente realmente es una persona de Israel, que tiene sangre israelita y que el Señor está llamando de vuelta hacia ser su pueblo. No hay un nuevo pacto, es lo que dicen, es un pacto renovado, que básicamente significa que Dios afirma la ley de Moisés para los creyentes en el Nuevo Testamento. Niegan la Trinidad, algunos rechazan las cartas de Pablo y desconocen a Jesús como Mesías. Son así a grandes rasgos las cosas que hemos visto, y hoy vamos a ver únicamente 2 puntos más y vamos a concluir. Algunos de ellos son modalistas. No sé si habían escuchado esta palabra, es una herejía muy antigua. Algunos de ellos no niegan, tú lo vas a escuchar, hablan del Espíritu Santo, hablan de Jesucristo, hablan de Dios Padre. Pero si tú pones atención, la manera en que ellos hablan de ellos te va a mostrar que no son trinitarios, son unitarios.
ellos enseñan que Dios se manifiesta o se ha manifestado a través de la historia de diferentes maneras. Dios Padre en la creación se manifiesta como Jesucristo en el Nuevo Testamento y algunas veces se manifiesta como Espíritu Santo. Tiene modos diferentes, pero no son tres personas. Es una persona. ¿Me ayudas a leer eso? ¿Sí? Bien. Pues Sabelio es el autor de esto en el siglo III. Es una herejía refutada por la Iglesia en muchas ocasiones, pero aún hay algunas personas que siguen esta creencia antibíblica. ¿Cuál es el problema de no reconocer la Trinidad? Es otro Dios. Un Dios que no son tres personas, es un Dios diferente. Vamos a ver algunas citas para refutar este punto de manera sencilla. Nuevamente no es tanto a profundidad, pero la primera cita la encontramos en Mateo 3:16 al 17 y dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El problema con esa falsa doctrina es que las tres personas de la Trinidad interactúan. Si se manifiesta de diferente manera, no puede haber una interacción entre ellos porque se está manifestando de otra, o se mandaría un mensaje y lo vendría y se manifestaría para responderse. No tiene sentido lógico, ¿verdad? Siguiente versículo, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Pueden verlo nuevamente, hermanos? Está orando al Padre, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, según los modalistas, pues estaría orando a sí mismo. Ese es completamente absurdo, pero en este movimiento, nuevamente, los que no niegan la Trinidad de manera directa o a Jesucristo, tienden a entrar en esta doctrina del modalismo. Y, perdón, se me fue el punto de lo que les iba a decir. Algunos niegan también, que es otra herejía refutada, la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, que fue precisamente lo que se discutió en el concilio, válgame de mala memoria, concilio de Nicea. Ese concilio se cita porque hay una herejía que dice que Jesucristo es creado por Dios, que no tiene el mismo nivel de deidad de Dios. Por eso la iglesia se reúne para combatir esta herejía, el concilio de Nicea. ¿Alguna pregunta de esto, hermano? Un pequeño punto que se me olvidó comentarles cuando vimos la cuestión de la Trinidad. Otra cosa, hermanos, que es muy común en este movimiento, y ustedes, si tienen conocidos en el movimiento, probablemente han escuchado esto. Probablemente si ustedes escuchan esto, no le dan gran importancia, porque no sabemos para dónde van cuando te enseñan esto. Entonces puede ser irrelevante a primera vista, pero es la siguiente enseñanza. Jesucristo resucitó en sábado, resucitó en domingo. Resucitó en domingo, primer día de la semana. Vamos a hablar aquí de la sepultura. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Viernes, ¿verdad? Y las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, perdón.
y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eso lo vemos en Lucas. Más adelante dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, perdón. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La Biblia hace un énfasis en el domingo, ¿verdad? La Biblia no habla de una resurrección en sábado. Es el evento más importante de la historia, y la Biblia no hace ninguna referencia a que haya habido una resurrección en sábado. Pero el movimiento de raíces hebreas lo que enseña es, sí, pero la Biblia dice que cuando las mujeres fueron, el sepulcro ya estaba vacío. Entonces debe de haber resucitado en sábado, y ellos se dieron cuenta hasta el domingo. Y te hacen un conteo ahí de las fiestas judías, que se veía otro Shabbat. Algunos dicen que lo entierran el miércoles, porque quieren que, en su doctrina, probar que la resurrección pasó en sábado. Tienen un propósito con esto. Y no vamos a entrar en explicar toda la doctrina, no tiene caso. Nomás les quiero mostrar un versículo que soporta el énfasis de la Biblia del domingo, que lo encontramos también en Lucas 24. Lucas 24, 13. Si alguien me ayuda a leer, porque vengo sin lentes otra vez. 24, espérame tantito. Este ya lo vi, ¿no? Lucas 24, 6 al 7. Ok. Para que hubiera resultado el sábado, tuvo que haber sido sepultado en miércoles. ¿Sí, verdad? El jueves. Si contamos los días así. Porque algo que tenemos que notar que en la cultura judía, pero una porción de un día cuenta como un día completo. No tiene que ser 24 horas. Hay algunos otros ejemplos. En el caso de Esther, cuando ella va a ayunar por 3 días, no ayuna todas las horas de los 3 días, sino que partes de 2 días, un día completo, y partes de los otros 2, y después se presenta al rey. Entonces, ¿qué está pasando en este versículo que leemos, hermanos? No encuentran el cuerpo en la tumba, y después le dice que se acuerden de lo que Dios dijo. Ahora Dios había profetizado que era necesario que muriera, que resucitara ¿cuánto? Al tercer día. Bueno, según raíces hebreas, como dicen ustedes, tendría que haber sido en jueves. ¿Qué día es esto que está pasando aquí? Esto está pasando en domingo, ¿verdad? Porque vamos más adelante. Les recomiendo que lean todo el capítulo en casa. Van a encontrar todo con más sentido. Lucas 24, 13. Edwin, por favor. Y aquí 2 de ellos iban en memoria a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Las mujeres no encuentran el cuerpo. Más adelante vemos la explicación de que estaba profetizado. Y más adelante en el capítulo vemos que van 2 discípulos caminando el camino de Emaús y se encuentran con Jesús. Cuando se encuentran con él, ellos no saben con quién está hablando, porque él, ¿cómo dice la palabra? Vela su conocimiento, su mente, para que ellos no se den cuenta. Y ese mismo domingo ellos dicen, después de que les dice que por qué están tristes, que por qué están batallando, le dice que no estén tristes, pero ellos responden, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día
de que esto ha acontecido. Ellos están hablando de, nosotros esperábamos que Él viniera a redimir a Israel y lo crucificaron y murió. Y hoy es el tercer día de que Él murió y fue sepultado. Esto está pasando en domingo. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? Si no, ayúdenme a explicarles. Está pasando en domingo. O sea, uno está diciendo, ya no está en el sepulcro, esto está diciendo, hoy es el tercer día y Él murió. No se han dado cuenta que es Jesús. Pero más adelante Él se revela a ellos, les abre el entendimiento y se dan cuenta que Jesús está resucitado, como había sido profetizado, al tercer día, que es el domingo. No hay ningún argumento, hermanos, para poner la resurrección de Cristo en sábado, a menos de que tengas una agenda, a menos de que quieras apuntar alguna cosa. Y como ellos desean que todos estemos bajo la ley de Moisés, que la iglesia se reúna en sábado en lugar de en domingo, ellos tratan de hacer este argumento. Ese evento tan importante que la iglesia dice que celebra la resurrección de Cristo en domingo, realmente pasó el sábado. ¿Y por qué lo hacen en domingo? Porque Constantino les dijo, él quiso tumbar esa verdad, porque los cristianos nunca se reunieron en domingo en la Biblia. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El día que se reúnan, guarden las ofrendas. Cada vez que se reúnen, ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Jesús, ahorita se lo quiero leer ahorita. Pero primero, algo aquí, hermanos, que el movimiento de raíces hebreas también les va a decir. Te va a decir, pero busca el griego. Y en el griego dice chabatón. Va a decir, es sábado. El problema es que cuando tú encuentras la palabra chabatón y antes un número, dice uno chabatón. La palabra chabatón pasa a tener el significado de semana. Es el primer día de la semana. Entonces, si tú ya les hiciste aquí un argumento, pues te van a decir eso. Dime. Sí, el hecho de que no hayan dicho, que la Biblia no diga, en este momento resucitó, es lo que ellos usan para decir. No, solo encontraron la tumba vacía, resucitó el sábado. El versículo que nos compartía Vicky, Hechos 20, 6 al 7. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Pues ahí vemos una reunión en domingo, vemos predicación, vemos Santa Cena. Eso es lo que significaba partir el pan. Y otra vez, si ustedes ven el contexto, el capítulo anterior, Pablo llega y espera al domingo para reunirse con ellos y predicar. Se ve la intención de cuando se hacía esto el domingo. Dime. Sí. Si tú vas al texto griego, dice uno chabatón. Cuando es así, es semana, el primero de la semana. Sí. ¿Perdón? Que se puede traducir como sábado, sí. Sí hay. Es una conjugación de sabat. Espérame tantito, déjame ver. Me falta una diapositiva. Aquí está. Voy a ir hasta adelante, pero bueno. ¿Te vas a decir algo, Clau? ¿No?
semana. Así es. Bueno. Si me falló algo, entonces voy a correr un poquito para adelante y luego me devuelvo. Sí. Ok. Un argumento, hermanos, y no es que esté tratando yo de meter otra cuestión que no sea bíblica para probar el punto. Pero el momento de Raíces Hebreas dice que ningún cristiano siguió el domingo, que no hay ninguna evidencia, hasta Constantino. Y aquí ahora sí necesito la ayuda de... Ahora trae lentes, Edwin, ya, te tocó. Esto lo escribe Justino Mártir en su libro Primera Apología, el 155 después de Cristo, 100 y fracción años antes del Concilio de Nicea. ¿Lo puedes leer? Por favor. Y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas hasta que el tiempo lo permite. Entonces, cuando el lector ha cesado, el presidente verbalmente instruye y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Luego, todos nos levantamos juntos y oramos y como ya hemos dicho, cuando nuestra oración termina, se trae pan y vino y agua, y el presidente de manera similar ofrece oraciones y agradecimientos según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Entonces, hay más citas históricas, hermanos. Les traje esta nomás porque fue la única que pude checar. Y algo que yo les quiero enfatizar, si alguien les habla de historia, vayan a la fuente original y vean que realmente dice lo que les están diciendo que dice. Porque muchos de los argumentos históricos son falsos. Entonces, la pregunta principal cuando alguien te dice algo que no te checa, ¿cuál es tu fuente primaria? A veces es la Biblia, a veces son documentos históricos, pero hay que verificar. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces no hay evidencia. Sí. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Verdad? Dice Colosenses 2:8. También dice 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cualquier día de fiesta o luna nueva. Y el contexto habla básicamente de aquellas personas que no quieren que vivamos en la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, sí es importante tratar de entender qué día resucitó el Señor Jesús, pero no es tan importante como entender qué fue lo que ocurrió cuando Cristo resucitó. Exactamente. Entonces, cuando hacemos tanto énfasis en un detalle menor, perdemos las características de lo más importante que fue la resurrección del Señor. Exactamente. Si ustedes tienen amigos, familiares que están en este movimiento, les recomiendo que lean también ese capítulo muy bien, despacito. El contexto es claro y el contexto explica exactamente lo que dice Edwin. Pero cuando tú hablas con una persona del movimiento de Raíces Hebreas, él te va a decir, ¿ves? No me puedes juzgar por seguir las fiestas. O sea, completamente tuercen el contexto para darle el significado opuesto. Pero nuevamente, si tú lo lees únicamente con una lectura natural, vas a ver que exactamente dice lo que Edwin nos acaba de compartir. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, hermanos? Dos aspectos a considerar, hermanos. Dos aspectos a considerar que yo considero que son importantes. No son doctrinales, pero son cosas que nos muestran cómo la manera en que la iglesia hace las cosas tiene sentido. Las personas de este grupo llegan secretamente escondiendo sus verdaderos motivos. No son como otros grupos que tocan tu puerta y rápidamente te dicen por qué estás mal. Te me dicen, nosotros tenemos la verdad, esta es nuestra verdad, quiero compartir. Este movimiento llega a escondidas y no te dice sus verdaderos motivos.
te empieza a manifestar cosas como quiero ayudarte a que entiendas la Biblia. Quiero que entiendas las raíces hebreas de la fe. Nuevamente, si tú me dices a mí, quiero enseñarte hebreo, enséñame. O sea, tiene muchas ventajas. ¿Eres judío? ¿Conoces la cultura? Enséñame. O sea, es algo que yo quiero escuchar, quiero entender. Pero sus motivos verdaderos era exactamente lo que dice, bueno, lo que anuncié el pastor Parra la clase pasada, es devolvernos a la esclavitud de la ley de Moisés. Los motivos no son enseñarte la escritura. Y algo que no he mencionado, pero que es verdad. Mucha de la gente que entra a estos movimientos entra por motivos correctos en un principio. Entra por su deseo de aprender. Se encanta de lo que escucha porque le están mostrando una manera de agradar a Dios. Entonces quieren agradar a Dios y entran en todas este tipo de cosas, pero no se dan el tiempo de checar contextos, checar lo que la Biblia dice y quedan atrapados en ese engaño y se apasionan y llegan al punto en que se trata de defender la mentira más que ver la verdad. Yo creo que todos los creyentes debemos estar abiertos en cuestiones doctrinales a que si la Escritura dice una cosa que no hayamos entendido o que hayamos entendido mal, nos sometemos a lo que la Biblia dice. Cambiamos nuestra manera de pensar, que queremos agradar a Dios, no queremos ganar batallas únicamente por ser más listos, ser más inteligentes, sino queremos hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y se me hace muy interesante cómo tiene conexión con Gálatas, porque es exactamente el mismo grupo que estaba afectando a los Gálatas, la misma enseñanza, la misma doctrina. Y en Gálatas 2:4 encontramos lo siguiente, hablando de la circuncisión. Habla de que no fue obligado a circuncidarse y lo dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, ¿cómo dice? A escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Desde ese tiempo entraban algunos escondidos a la iglesia para ver cómo afectaban la libertad en Cristo y regresarlos a la esclavitud, seguir mandamientos y no confiar en Cristo únicamente. Y este es algo que para mí tiene mucho valor y espero que ustedes lo puedan ver también. Actúan como agentes independientes sin estar bajo la autoridad de nadie. ¿Qué pasa, hermanos, si yo me paro aquí y les digo una herejía? Me va a agarrar Manuel, me va a agarrar Raúl, me va a agarrar Oscar, me van a agarrar los hermanos en la cocina y me van a decir, eso que dijiste no está en la Biblia. Y yo no sé, no me ha tocado todavía, pero probablemente me digan, da la cara, discúlpate y corrige. O sea, o si no, ellos lo harán, ¿verdad? Aquí, porque estamos bajo la autoridad de la iglesia. Estamos bajo la autoridad de la iglesia porque Dios los instituyó de esa manera y porque vemos el valor de darle cuentas a nuestros hermanos para que ellos nos puedan instruir, corregir y ayudar. Entonces, al no estar ellos bajo ninguna autoridad, sus propias conclusiones son la autoridad que ellos tienen. Pues difícilmente vas a ganar un argumento con ellos. Obviamente Dios puede convencerlos, hacerlos recapacitar y devolverlos al camino, ¿verdad? Pero muchas veces no se trata de argumento. No están abiertos a escucharte y a ver la autoridad de la iglesia. Mucho menos la autoridad de la iglesia porque la iglesia es corrupta y es apóstata. Pues están tratando de salvarte de eso. Hechos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nadie los mandó, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mismo problema. ¿Quién mandó a estos a molestar a los cristianos? Nadie. Ellos solos se levantaron y dijeron, yo tengo autoridad para decirles. Los apóstoles dicen esto, pero no, están engañados. A lo mejor
bisabuelito de Constantino la siguió la línea hasta atrás y les dijo la mentira antes, pero así está el argumento que ellos dicen. Bíblicamente hechos para ver cómo se hacen las cosas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron manos y los despidieron. La cuestión de la autoridad de la iglesia está por toda la Escritura. Nuevamente, no solo para honrar a Dios, sino es para cuidarnos unos a otros de no desviarnos de la sana doctrina. Vamos casi por concluir. ¿Queda claro esta parte, hermanos? Peligros. Sí. Ujú. Ujú. No creo. Ujú. Está infiltrado. Ajá. En eso. De hacer eso. Ahí. Es. Yo creo que debe estar ya en todas las iglesias. Algunos haciendo mucho ruido, algunos haciendo poco ruido. Pero sí es muy grande. Y ese testimonio que tú dices del pastor, yo lo he escuchado mucho en estas semanas. Precisamente escuchaba un pastor que decía: yo no entendía cómo funcionaba la cuestión del sábado. Le hablé a un maestro de raíces hebreas, él dice el nombre, y él me explicó. Entonces ya cuando lo entendí, invité a todos los pastores de mi denominación y él nos dio una conferencia. Y muchos se metieron en esa cuestión. Entonces, algunos nomás empiezan a celebrar fiestas, pero muchos han regresado al judaísmo, 100%. O sea, no han negado a Jesucristo y han regresado a la esclavitud. Entonces sí es muy, muy grande. Está creciendo increíblemente en Latinoamérica. Yo escuchaba una maestra, probablemente ustedes tienen amigos o han recibido videos, que se llama Katy Gómez. Es de raíces hebreas. Pero los videos de ella andan por todas las iglesias por acá, anda dando seminarios en Sudamérica. Y lo que me ha llamado la atención, que yo no he encontrado a nadie que esté refutando las enseñanzas. O sea, está disfrazada de cristianismo, pero si tú te pones a ver qué enseña sobre la ley, sobre la Trinidad, sobre las fiestas, que tiene títulos como lo que la iglesia te ha ocultado sobre el sábado, cosas así, que es lo en evidente. Pero si te matan uno que otro que no hable directamente de eso, no lo notas, no notas hacia dónde te está apuntando la enseñanza y no te pones alerta, sino que lo compartes. Entonces lo que pasa es que tu hermano, que tiene más interés en ver, se mete y escucha a otros más y se va. O sea, somos cristianos recomendando falsas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que mandamos por WhatsApp o por... En general. Ujú. Ujú.
y empieza a circular, llega un periodo en donde la gente nos adormecemos y no reflexionamos lo que estamos ni leyendo ni Así es. estudiando, y entonces es un riesgo muy grande, porque va a llegar el día, como dice la escritura, que van a tener comezón de oír, y yo creo que esos días ya están Ya está. empezando, y se empieza a amontonar maestros, háblame de esto, quiero oír de esto, y empezamos con grandes problemas. Así es. Entonces sí tenemos que tener cuidado de las redes sociales, no para quitarlas todas, pero sí para estar pensantes a la hora de recibir y reenviar algo. Y hablamos muchas veces de que nos persiguen, pero la realidad también es que tenemos autoridad para muchas personas. La gente que te conoce muchos años dice, es un creyente, realmente tiene su vida diferente, y tú mandas algo así tratando de evangelizar y los acabas metiendo a una secta. O sea, si no eres cuidadoso porque viene de ti, tú estás respaldando lo que estás mandando y le estás dando todavía más peso a que sea escuchado, ¿verdad? Pues peligros, hermanos. Tenemos 10 minutos, yo traigo nomás uno. Ahora me fui cortito. Dime. Empieza con razones correctas, voy a agradar a Dios, pero si avanzas un poquito más, estás empezando a buscar tu justicia en base a lo que haces y no en lo que Cristo hizo por ti. Empieza a tener una nueva revelación. Usted te hace un cristiano más pro entre los cristianos. Estoy escuchando que nadie más escucha. Lo que debería ser una luz roja, decir, ¿por qué nomás yo lo estoy escuchando? Se vuelve un motivo de orgullo, ¿verdad? Para continuar metiéndote en esto. Perfectas, ¿no? Y me llamó la atención porque termina el libro con este versículo en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a toda aquel que cree. Entonces dice, porque el fin de la ley, ¿no? Entonces Pablo les estaba diciendo a los judíos que no buscaran la justicia de Dios por la ley, ¿no? Que la justicia de Dios se alcanza, ¿verdad? Por la justicia, dice, para todos aquel que cree, pero es por la justicia de Dios. Y eso, pues lo estuve viendo todo el libro, y ese, pues, a lo mejor por eso lo puso Al final. para cerrar y quedar muy claro que la justicia de Dios se alcanza. Ya me echaste a perder la clase. No la traigo. No la traigo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Carlos. Sí. Sí. Recuerden, los judíos mesiánicos son judíos que aceptaban a Cristo y siguen en muchas de sus tradiciones, o porque es parte de su cultura o porque quieren alcanzar a los demás judíos. Pues lo mismo que hacía Pablo de volverse judío para no cerrar la puerta de convertir el evangelio. Ellos lo hacen, pero les decían en la clase, los judíos mesiánicos y los cristianos rechazan este movimiento. Los tres. No. La primera introducción que yo tuve con la misionera que les compartía, ella se identificaba como judía mesiánica, pero era americana, y lo que enseñaba era raíces hebreas, no era judaísmo mesiánico. De predicadores, no la traigo, pero sí tengo como 3, 4 que son los que yo escucho, no sé qué. No, yo me puse a escuchar muchos de los que vi que mucha gente que conocía estaba siguiendo. Son los que me he puesto a escuchar a ver qué están leyendo.
Ese movimiento. Ujú. Tiene mucha influencia y tenemos que también reconocer como iglesia los errores que nosotros hemos cometido. En general, no digo el Cordero, no estamos estudiando y no estamos enseñando el Antiguo Testamento. Y la gente tiene deseos de escuchar sobre el Antiguo Testamento. Entonces llegan estos grupos a enseñarte y tú estás ansioso de conocer y te meten cualquier cosa porque tú estás con ese deseo. Entonces, si enseñáramos también el Antiguo Testamento, sería más fácil para la iglesia el reconocer la falsa doctrina. Esta es mi... Es una sola historia. Una sola historia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Espérame. Es un punto muy importante. Déjame nos contestes. Ahorita me recordó un hermano platicando antes de empezar. Estos grupos, muchos maestros, no solo de esta doctrina, sino de muchos, te van a decir, pon a prueba lo que digo en la Escritura. Pues eso te puede dar cierta paz, pero tristemente ellos están dando por hecho que no lo vas a hacer. O sea, yo nomás le estoy poniendo tantito sazón de decir, cuestióname en la Escritura, pero no van a ir a la Biblia a checar si lo que estoy diciendo es verdad. Ujú. No. Ujú. Ujú. Ok. Bueno. Hablando de los peligros, voy a concluir yo la clase con 2 versos. Y si alguien tiene otros peligros que quiere agregar, lo puede hacer, pero ya queda tiempo y nadie me regaña. Así que, pero vamos a terminar ya es casi hora. Ven lo que dice Gálatas 3, del 1 al 3. Este no es. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por ir con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? El problema de todos estos movimientos no es que hagas cosas que pueden ser buenas. El problema de estos movimientos es que quieren desviar tu atención de Cristo. Mientras tú estás ocupado en otras cosas, dejas de ver a Cristo. Como decíamos ahorita, empiezas a sentir que te justificas ante Él por ser bueno y por las cosas que haces, cuando deberías de voltear a Cristo y decir gracias por haberme hecho justo en la cruz. O sea, no hay nada que yo haga que pueda hacerme justo ante ti. ¿Cuál es el único punto que yo traigo de peligro? Aunque probablemente a través de la clase hemos visto muchos. Es el contexto de este versículo que está en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el peligro que yo veo. El movimiento de raíces hebreas predica otra cosa.
no predica el evangelio. Siempre que te vayas a otra enseñanza, vas a llegar a otro lugar, ¿verdad? El evangelio no solo nos salva, sino que nos ayuda a caminar con Cristo todos los días mirándolo a Él. Otro evangelio, que no hay otro, dice Gálatas, pero te va a hacer siempre tratar de ir en la dirección opuesta, con cosas que tienen apariencia de piedad, pero que te alejan de Cristo. Entonces terminamos ahí oficialmente la introducción al movimiento de raíces hebreas. Vamos a orar. Sí. Ujú. Sí. Sí. No, Tienes razón, hay gente engañada buscando verdad que se le puede enseñar y corregir y lo va a aceptar el amor en cuanto a leer la escritura. Y siempre habrá también gente que a escondidas quiera introducir falsas doctrinas. Es lo que tenemos que diferenciar. Alguien confundido que busca la verdad y alguien que quiere afectar a la iglesia. En cuanto caso se actuará de manera diferente, ¿verdad? Oramos.